1,07%. Pablo García, Divacons Alpha Value. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo bien, gracias. Preparados para echar un repaso a los mercados y hacer un poquito de balance de la semana con ese foco que sigue concentrado en Oriente Medio y con algo más de protagonismo para la esfera económica, ese mal dato de empleo en Estados Unidos. ¿Cómo interpretas reacciones de estos días? ¿Alguna en concreto te ha llamado más la atención? Bueno, la verdad es que el foco claramente está puesto en el conflicto en Irán. Es verdad que estos datos de destrucción de empleo han sorprendido negativamente, que se une un poquito al cierto pesimismo que estamos viendo últimamente, sobre todo porque el alargamiento de una guerra que supuestamente para el señor Trump iba a ser muy rápida, supone una crisis energética, que por supuesto va a afectar mucho más a Europa, entre otras zonas, como también la India, pero que va a provocar pues una tensión inflacionista que puede ser bastante preocupante. Ya tenemos el Brent por arriba de $91 barril, el VIX que se va por arriba de los 26 puntos y bueno, pues insisto que este enfriamiento mucho más agresivo de lo previsto en el mercado laboral está metiendo un poco más de cizaña. De hecho, ha cambiado drásticamente la previsión de recortes de tipos, ¿no? Pero claro, ahora hay que tener mucho cuidado porque los recortes de tipos, si hay una subida muy fuerte de la inflación, pues ya no proceden, ¿no? Así que la cosa se está complicando, los activos en dólares están empezando a captar cierta atención, ¿no? Quien dijo que la hegemonía del billete verde había terminado, ¿verdad? Pero incluso a pesar de todo, la dicotomía que había sectorial desde prácticamente el principio de ejercicio ha continuado. Es decir, los cíclicos pesados que tanto hemos comentado en Intereconomía han seguido funcionando: petróleo, gas, metales y minas, el sector defensa, que ha sido uno de los mejores sectores de los últimos prácticamente 18 meses, pero también los metales preciosos, que tenían una tendencia subyacente muy fuerte, están sirviendo como activo refugio y, como no, esos defensivos, las utilities, las telecom, están funcionando. Y por el lado negativo, volvemos a tener aerolíneas, turismo, hoteles, consumo, textiles, autos, sector químico muy afectado por esa subida también de los inputs energéticos y, cómo no, también se une un sector que mucha gente no lo suele meter en la palestra, el sector bancario, pero que es un sector eminentemente cíclico y estamos teniendo ya esos spreads de créditos y esos problemas en algunas compañías crediticias que están llevando a unas valoraciones muy elevadas y esa toma de beneficios más agresiva de lo que algunos pensaban antes del conflicto con Irán. Debilidad del empleo, subida del precio del petróleo podrían estar avivando, ¿consideras el temor a la estanflación, toda una pesadilla, ¿no?, para autoridades monetarias, a precios más altos, destrucción de puestos de trabajo? ¿Puede quedar Reserva Federal entre la espada y la pared? Marrón se lo va a comer Kevin Warsh, Powell ya en retirada, años lleva ya fuera Alan Greenspan. Hace poquito veíamos, hace unos minutos, que cumple hoy 100 años. ¿Cómo ves el plano monetario? Bueno, a ver, hablan de esta inflación, estamos hablando de paro, estancamiento e inflación. Todavía es muy prematuro, sobre todo porque los últimos datos de crecimiento de Estados Unidos han sido todavía extraordinarios y por arriba de la media histórica. También incluso la eurozona, que hemos conocido que cerramos el 2025 con un crecimiento del 1,4% tras tener un cuarto trimestre creciendo cuarto en cuarto en un 0,2%. Es decir, hay crecimiento todavía, pero todo, insisto, y aunque parezca de perogrullo, pero va a depender de esa crisis energética, va a depender del plazo que tengamos para controlar. Irán ha bombardeado, yo creo que ya son 9 países cercanos a su zona de influencia, obviamente a bases norteamericanas, pero esto significa un conflicto cada vez más multinacional, ¿no? ¿Me preocupa el crecimiento? Sí. ¿Me preocupa la inflación? Más. Porque sobre todo nos afecta más a Europa, ¿no? Algunos dicen, bueno, Estados Unidos se mete en estas guerras, pero Estados Unidos exporta petróleo y ese petróleo está a $91 barril. Es decir, ¿no le viene bien para el consumo norteamericano? Posiblemente, pero al quien machaca es al netamente importador de energía. Es decir, que es más preocupante el crecimiento o posible crecimiento de una eurozona de cara a este 2026. Así que, bueno, no son buenas cartas para jugar al póker, pero insisto, todo dependerá de que digamos, se acabe esta tragedia en Irán, y no me refiero solo a la guerra, sino a lo que había antes de esta guerra, y podamos así empezar a mirar más datos, ¿no? Hay una parte buena, que ha sido la micro. Hemos terminado el cuarto trimestre prácticamente en más 14,5% de crecimiento de beneficios en el Standard & Poor's
increciendo, aunque prácticamente flat en Europa. Pero es que las expectativas de beneficios, Javier, para este 2026 se están revisando y algo me temo que van a revisarse de forma muy contundente a la baja si esta Ya. crisis energética, Mm, sobre todo, se prolonga mucho tiempo. mm. ¿Y cómo jugamos la carta en renta fija? Dilema para inversores en bonos, comprar papel para protegerse de una caída de los activos de riesgo de las bolsas en este entorno de riesgo geopolítico creciente o vender en previsión de la inflación. Bueno, es una buena pregunta. Es verdad que hemos visto un movimiento con una cierta volatilidad en los bonos norteamericanos, pero está cayendo el precio de los bonos. La rentabilidad ha vuelto a subir a 4, 14, 8%. Está el tibón de referencia en Estados Unidos, el bono a 10 años norteamericano. Cuando al principio, cuando tuvimos el primer día de la guerra, o el primer día, digamos, de mercados, el lunes, vimos que incluso se perdía el 4%, porque entró dinero en bonos y empezó a caer la rentabilidad. Eso ahora no está pasando. Se está vendiendo bonos, con lo cual, exactamente, se está empezando a pensar que a lo mejor el problema de la inflación es algo más acuciante y no es el activo, como en los bonos americanos, el mejor activo donde estar. Bueno, hemos visto los metales preciosos como han servido claramente de refugio. Y una vez más volvemos a sentir ese apetito por petróleo, por gas. Fíjate, Javier, que es algo que estábamos haciendo en nuestras carteras antes del conflicto, porque el conflicto de Irán era bastante previsible, con lo cual no es Sí, algo que haya empezado este lunes, sino que ya empezábamos a sí, tenerlo desde hace un par de sí. semanas, viendo cómo esos cíclicos pesados y cómo los metales preciosos empezaron a repuntar. Insisto, no este lunes, ya antes venían rebotando y ya antes habíamos visto cómo sectores defensivos como utilities o sobre todo telecoms tenían una evolución muy importante. Yo creo que ahí es donde hay que protegerse. Las valoraciones son exigentes en algunos sectores, pero hay otros que todavía tienen potencial. Cíclicos pesados, Mm, insisto, defensa, metales preciosos, mm, utilities, telecom, es decir, mm. que tenemos activos para estar posicionados. Y es verdad que el tema de los bonos ha sido un poco volátil, inquietante, porque juegan esos dos factores, como tú bien comentabas, el tema de la aversión al riesgo, pero también, por supuesto, el incremento de la inflación, que es inminente. No es una inflación core, no es una inflación que vaya a perpetuarse porque es por temas energéticos. Pero como yo siempre digo, el core está muy bien eliminando alimentos y energía, pero el dinero sale de mi bolsillo. Es decir, que yo tengo que Mm, comprar energía para llenar el depósito del coche y tengo que comprar alimentos. Por lo tanto, mm, bien, me parece muy bien que los economistas miren el mm. core IPC o la inflación subyacente, pero a mí me cuesta dinero llenar. Y además ayer llené el depósito y yo ya lo he notado. Así que se complica un poco el panorama. Esos Sí, son los activos que hemos comentado que sí. pensamos que son más interesantes. Mencionabas todo ese ramillete de activos de materias primas, ¿no? Esta semana hemos estado mucho hablando de ello, cómo han vuelto al centro de debate en los mercados financieros en ese contexto de inflación, tensiones geopolíticas, transición energética que tampoco se pierde. Muchos nos están preguntando si esos activos como petróleo, oro, metales industriales deberían formar parte de las carteras de forma permanente, estructural, o su papel debería ser solo táctico o coyuntural. Dólar, bolsas de Estados Unidos, lo reflejabas, ¿no? La prima por dependencia energética, activos americanos se han comportado mejor que los europeos, pero siempre es mejor, en líneas generales, estar en activos de la potencia que aprieta el gatillo, ¿o no? Bueno, en este caso es porque la potencia que aprieta el gatillo tiene mucho petróleo. Es decir, que insisto que el cierre del estrecho de Hormuz a quien perjudica es sobre todo China, un cuarto de esa energía va para allá, tanto gas y petróleo, India, Japón y Corea. Claro, ¿salen favorecidos? Rusia, aunque no nos guste, es así. De hecho, ya hemos visto cómo el secretario de Comercio norteamericano hablaba de que incluso pues iban a facilitar que India, que es uno de los perjudicados, claramente perjudicados por el cierre del estrecho de Hormuz, comprara petróleo ruso. Al final esto es una especie de Tetris en el cual tenemos que intentar encajar las piezas de un puzzle muy complicado y muy complejo. Estados Mm, Unidos es el sitio de inversiones porque es el sitio a priori más seguro, porque la guerra no se bate allí, porque no son importadores de energía, porque a la postre estas subidas del precio de la energía van a serle incluso positivos en las arcas, ¿no? Así que yo sería bastante comedido con algunos otros activos e insisto, no hemos cambiado demasiado nuestro approach, hemos ganado mucha alfa en las carteras precisamente por haber hecho estas apuestas en estos sectores que están funcionando, pero creo
que era bastante evidente si había un conflicto. Y recuerdo que antes del fin de semana pasado, cuando empezaron los primeros bombardeos y la muerte al ayatolá Ali Khamenei, ya estábamos viendo estas subidas en estos activos y la probabilidad era del 70% de un ataque en el mes de marzo. Es decir, que esto no nos puede coger por sorpresa y que el precio del crudo ya ha subido con mucha fuerza, no nos puede coger por sorpresa. ¿Esto se va a mantener más en el tiempo? Desgraciadamente yo sigo pensando que sí. Yo he escuchado a algunos analistas que eran muy optimistas de que esto en el corto plazo se arreglaba. Eso no suele pasar y por eso hemos mantenido en Diva con Salfabio estas apuestas por las carteras que, insisto, no es muy agradable ver la sangría, pero estamos ganando muchísima alfa y sacando, pues estamos hablando de en algunos casos un 10%, de 1.000 puntos básicos de diferencia a los índices de referencia. Y por último, Pablo, no te entretenemos más en Bolsa Española. ¿Con qué te quedas? Muchos nos han dicho por aquí en los consultorios que si el IBEX estaba siendo el Kospi en Europa, que si Amadeus es nuestra Volters Clubbers, por ahí movimientos que pueden estar llamando la atención. Bueno, es buena la apreciación, ¿no? La verdad es que la disrupción de la inteligencia artificial en ese tipo de compañías está siendo tremenda, tanto en editoriales como en el Waterfall, como también en la parte de software. No creo que seamos el Kospi por nuestro peso en tecnología, que diferencia del índice de referencia surcoreano. Nosotros tenemos por la altura y eso cogida. Bueno, eso sí, por la altura sí. Pero nos va a pasar factura el que tenemos tantos bancos. Ya hemos visto cómo Santander podría tener 200, 300 millones de libras afectados a MFS, que sabemos que está en el concurso de acreedores. Esto va a pasar en más sitios. Es decir, tenemos unas valoraciones muy altas de bancos, nuestro IBEX está muy indicado a los bancos, el año 2025 fue absolutamente maravilloso, pero las valoraciones en Price Book Value son de los momentos de la gran crisis financiera y ahora empezamos a ver que la mora ya sí empieza a preocupar. La solvencia es elevada, no es un problema de una caída fuerte, pero los márgenes de intermediación ya empezaron a verse, por el tema de los recortes de tipos, a verse afectados. Nos quedan los ROE, la rentabilidad sobre los fondos propios, pero yo creo que el sector bancario, de hecho, hasta hace 2 días había sido el peor sector del stock 600 en Europa, ¿no? Era un mes vista, ¿no? Algunos les llamaba la atención. Estuvimos, y lo comentamos en Intereconomía, que estábamos reduciendo peso en el sector bancario. No es que estemos totalmente fuera, pero habíamos hecho plusvalías en algunos bancos con plusvalías a triple dígito. En esto consistente me preguntaba si era estructural o no tener petróleo en cartera. No lo sé. La cosa es ir leyendo al mercado con cierta anticipación, con sentido común. Insisto, el conflicto en Irán puede ser más o menos largo y en función de eso, desgraciadamente, vamos a tener que mover las carteras. Pero que era muy probable que esto pasara y que el petróleo se fuera a estos $90 estaba más que previsto que pudiera pasar. Y por eso hemos adoptado nuestras carteras y la verdad es que suena fatal decirlo, pero nos ha ido especialmente bien con estos movimientos que sí han tenido bastante más sentido de lo que estoy leyendo por ahí, como que los movimientos están siendo erráticos. No creo que estén siendo erráticos, están siendo convulsos, están siendo, como decíamos, volátiles, pero el dinero está yendo donde más o menos era previsible que fuera y el dinero está saliendo de los sitios donde era más previsible que saliera. Mencionabas ese sector financiero. Están cayendo también bancos y sobre todo gestoras de activos alternativos en Estados Unidos, ¿no? Otro fondo de crédito privado, Insignia de BlackRock, limita los reembolsos y luego Blue Owl Capital, que le crecen los enanos, también resulta que tiene exposición a la quebrada MFS británica, donde también estaban expuestos Santander, que lo has dicho, y Jefferies, creo recordar también Barclays. Pablo García de Ibacons Alpha Valley, un placer, como siempre, escucharte. Muy buen fin de semana, un abrazo grande. Gracias. Igualmente a todos. Adiós, Pablo. Un abrazo. Chao, chao. Mercados en directo.